Buenas tardes, Dios les bendiga a todos los que están aquí conectados, bendiciones para todos ustedes, acá en Tunja, bendiciones también en el Casanare, bendiciones allí también en Leticia, siempre que se conectan de lejos, especialmente de Leticia, siempre pues está como ese pálpito en el corazón que la red no se caiga. Bendiciones especiales también para Elizabeth y su mamita allí, un abrazo fuerte para ustedes allí también en donde están. Nuestras oraciones están con ustedes y como familia también en el Señor les estamos rodeando y creemos que el eterno Dios, como lo oramos anteriormente, hará conforme es su voluntad. Amén. Que es la oración también, amada congregación, que todos nosotros tenemos que hacer constantemente. Fíjese que es una oración que el Señor nos enseñó. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Padre eterno. Y así es como nosotros debemos orar, porque es una oración que representa que nosotros no dependemos de nosotros mismos. Es una oración que dice: Padre, dependemos total y absolutamente de ti, dependemos total y absolutamente de tu misericordia, no de nuestros talentos, no de nuestras fuerzas, no de lo que somos, como lo aprendíamos en la porción de la escritura del miércoles con Abraham. Esa humildad que tuvo Abraham es la misma humildad que nosotros debemos tener, y ni siquiera la de Abraham, sino la del Mesías. Amén. Entonces es una bendición. Yo les pido que ustedes me colaboren con sus micrófonos cerraditos. Por favor, con sus micrófonos cerraditos, muchas gracias. Vamos entonces a tener este tiempo especial. Amén. Bendiciones para todos, también para las personas que se conectan desde YouTube o que se van a conectar, o mejor van a ver este mensaje por YouTube. Bendiciones entonces, y yo creo que iniciamos, ya estamos hablando esta serie de mensajes. Hoy, con la ayuda del Señor, hoy vamos a terminar. Yo estaba, mientras estaba estudiando el mensaje, hice algo que no me gusta hacer, y es tener que quitar capítulos y pasajes de la Biblia, pero realmente sí quisiera terminar hoy. ¿Por qué razón? Porque no puedo cortar el mensaje. Hoy necesito ir seguido y no perder el hilo. ¿Listo? Entonces, estamos hablando nosotros de un tema especial que tiene que ver con su justicia. Resulta que esta ya es la parte quinta, la parte número 5, pero es un tema especial que tiene que ver con ovejas sin pastor. Así se llama el tema: como ovejas sin pastor. ¿Listo? Como ovejas sin pastor. Entonces vamos a entender un poquitico de qué se trata esta preocupación tan grande que nosotros entendíamos tuvo el profeta Moisés. Recuerde usted, para hacer un rapidísimo recuento en estos minutos de lo que hemos venido hablando en estos sábados, no voy a predicar exactamente lo mismo, sino es para poder, como siempre digo, entrar en un contexto para que no nos perdamos con el hilo del mensaje. Recuerde usted que nosotros estábamos viendo la primera sesión, la prohibición del eterno Dios a Moisés de entrar a la tierra prometida. Le dijo: solamente la vas a observar. Y aprendíamos nosotros que Moisés aceptó ese veredicto, ese fallo, esa sentencia, esa determinación del eterno Dios. Y entendíamos que él había considerado que era una sentencia justa o injusta. Usted recuerda que nosotros bíblicamente habíamos establecido por la palabra que fue una sentencia justa, y aprendíamos, entre otras cosas, que fue tan justa porque al que más se le da, más se le demanda, y el Señor le había otorgado mucha responsabilidad a Moisés, y que nosotros decíamos que hay muchas cosas que a nuestro parecer nos parecían injustas, pero que en el rasero de justicia del eterno Dios, justamente, y valga la redundancia, el pleonasmo, son absolutamente justas. Amén. Entonces vimos también esa solicitud especial que hizo Moisés al eterno Dios, y es que escogiera un varón con unas características especiales, justamente por el tema de esta tarde, y es que Israel no quedara como oveja sin pastor. ¿Qué es lo que vamos, a desarrollar ahorita en unos minutos? Y recordemos nosotros que el varón designado por el eterno Dios, no por Moisés, ni por Aarón, ni por nadie del campamento, ni el pueblo de Israel, el varón designado por el eterno Dios, ¿quién fue? Josué. Josué, ¿se acuerdan que Josué en hebreo es el nombre? ¿Se acuerda usted? Yehoshua.
Yehoshua, ¿se acuerdan? Ahora que nosotros dijimos, tal vez Josué o Yehoshua no pertenecía en ese momento a una de las tribus más preponderantes o importantes dentro del pueblo. Por supuesto que para nosotros sí, porque Josué era de la tribu de Efraín, y la tribu de Efraín básicamente nos viene a representar a todos nosotros, a ese Israel que se fue dispersando a lo largo de la tierra. Entonces sí es una tribu importante, pero en ese momento las tribus más preponderantes tal vez eran las tribus de Leví, la tribu de Judá. Entonces entendíamos algo, y es que Josué, nuestro amado Josué, no fue escogido al azar, sino que él desde su juventud demostró ese amor y esa entrega hacia el Dios de Israel. Y finalmente a mí la vida de este hombre me ha retado muchísimo. He entendido cosas que tal vez antes no entendía. Entonces, parte de lo que nosotros habíamos hablado hace 8 días fue que Josué junto con Caleb fueron de los exploradores que no se dejaron llevar por la mayoría, si se acuerda, por la corriente de la mayoría, sino que ellos se dejaron llevar y guiar por la voluntad del eterno Dios. Y habíamos dicho que tal vez regresando, aquellos 10 espías perversos habían dicho o se habían puesto de acuerdo para decir, no, digamos que allá hay Nefilim. Recuerde usted que nosotros habíamos hablado y dijimos que lo que se traduce en el libro de Números como gigantes no es gigantes, sino Nefilim. Y vimos que estas personas habían sido tan perversas que se inventaron que habían Nefilim, que prácticamente eran como unos monstruos, si lo ponemos a nuestro contexto actual. Es más, en estos días estaba yo leyendo acerca de los Nefilim antes de Noé, y realmente me quedé corta con la descripción que yo le hice. A veces uno dice, ay, Señor, ¿será que exageré? Pero no, me puse a revisar, porque eso uno tiene que validar también lo que enseña a la luz de la palabra, de la historia, del contexto. Y realmente no me quedé corta, incluso me faltó un poquitico más. Entonces, fíjese lo que hizo Josué junto con Caleb. Ellos impulsaron al pueblo ¿a qué? A entrar a la tierra prometida. Y recordemos algo, y es que Josué es tipo ¿de quién? Del Mesías. Josué es tipo del Mesías. Más adelante, y creo que finalizamos nosotros hace 8 días con el texto que está en Números 32, que no lo vamos a leer, en donde el eterno Dios se llena de ira contra estos espías y contra el mismo pueblo por haberles creído a la mayoría, y lleno de ira lanza un juicio y un veredicto que también está en estricto derecho y dentro de la justicia del eterno Dios, el cual señala que las personas que salieron de Egipto de 20 años arriba no iban a entrar a ver la tierra prometida, por cuanto no fueron íntegros delante del Señor. Pero también dice que como Yehoshua, que es Josué, y Caleb fueron íntegros, que entonces ellos sí iban a entrar a la tierra prometida, ¿se acuerdan? Y aparte de todo, dio una sentencia también terrible, y es que como no iban a entrar, entonces que iban a estar 40 años en el desierto. Prácticamente lo que hizo Israel fue 40 años dando vueltas en el desierto. Y si usted se da cuenta, los que perecieron fueron los que no tuvieron la confianza en el eterno Dios, los que no le creyeron y los que no lo obedecieron. Y también decíamos algo, y es que el desierto es como un colador, es como un cernidor. Si bien es cierto, el eterno Dios a nosotros nos sacó de Egipto, de que representa el mundo pecado bajo el gobierno de Faraón, que es Satanás. Si bien es cierto, el Señor nos sacó con mano poderosa, con brazo extendido del sistema de Egipto, del sistema mundo de pecado y del gobierno del enemigo, también es cierto que en este momento nosotros estamos en un trasegar por el desierto. Como lo hemos aprendido todos estos miércoles, yo estoy muy feliz con las porciones de las escrituras que el eterno Dios nos ha permitido enseñar. Yo estoy muy contenta porque he aprendido y me gusta aprender, me gusta obedecer, pero también disfruto mucho enseñando, y yo sí le pido al Señor que me ayude a formarme como una buena maestra, es lo que yo más pido. Y entonces, ya tuve un pequeño sobresalto, pero entonces fíjese, así como el eterno Dios acompañó a Israel por ese desierto, el eterno Dios nos acompaña a nosotros. Y fíjese que en últimas, ¿quiénes van a heredar la tierra prometida? ¿Quiénes? Aquellos que nos mantengamos fieles y firmes a su palabra. Amén. Entonces, entendiendo esto, yo le pido por favor que nos acompañe en Números capítulo 27. Números capítulo 27. Nos vamos a poner en contexto con el tema a desarrollar en esta tarde, que si el eterno Dios quiere terminamos hoy para iniciar una nueva serie de mensajes. Me gusta mucho así las series de mensajes. Yo no sé si a usted le guste, a mí sí me parece muy bonito, sobre todo porque
en la medida en la que uno va estudiando y va mirando un versículo, como que, Dios mío, como que el eterno Dios en su misericordia comienza a mostrarle más, pero no por revelaciones de fue que el Señor me reveló, no, sino por lo mismo que está escrito en su palabra. ¿Listo? Entonces, diciendo esto, vamos a leer números 27, 16 y 17. ¿Listo? Aunque este lo hemos venido leyendo mucho tiempo en estos sábados. Entonces Moisés le dice, ponga Yahweh, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Versículo 17. Nosotros hicimos la aclaración porque lo leemos en esta versión. Dice que sobresalga en la congregación. No que entre y salga, porque pues finalmente que sobresalga en la congregación y que vaya delante de ellos, ¿cierto? Que los saque y los introduzca. Y esta es la parte clave, la parte crucial con la que vamos a terminar esta serie de mensajes de hoy, para que la congregación de Yahweh no sea como ovejas sin pastor. Y reitero y reiteraré hasta la saciedad. Esa era la mayor preocupación de Moisés. Por supuesto, estaba compungido, porque ¿cómo no iba a estar triste después de que estuvo todo este tiempo con Israel de no poder entrar a la tierra prometida? Es que ¿cómo no iba a estar triste? Pero la preocupación máxima de este hombre, del profeta Moisés, era por favor que Israel no quede como oveja sin pastor. Y ahorita vamos a hacer al final, vamos a hacer la conexión con el Mesías, porque usted recordará un episodio en donde el Mesías dijo prácticamente lo mismo, pero eso lo vamos a ver hasta el final. Ahora, Josué necesitaba pastorear entonces a Israel. E Israel, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Escuchar la voz de ese pastor. ¿Y cuál era el propósito por el cual Israel tenía que escuchar la voz de ese pastor? Porque por manipulación, como algunos dicen, por control, porque le quería quitar, ¿cómo se llama eso? La autosuficiencia, la autonomía, porque le quería sacar la plata, como algunos ingenuos también ignorantes dicen. ¿Por qué razón Israel tenía que escuchar la voz de ese pastor? ¿Y por qué razón yo tengo que escuchar la voz de mi pastor? Porque la única manera, amada iglesia, amada congregación del eterno Dios, por favor grábese esto, la única manera en que Israel iba a poder entrar a la tierra prometida era escuchando la voz de su pastor. La única forma era esa, que Israel pudiera escuchar la voz de su pastor. Y reitero, Josué es tipo de el Mesías. De hecho, se llaman igual. Usted se acuerda que hace como 20 días, así como 20 días lo vimos. ¿Recuerda usted que Josué antes se llamaba Oseas? ¿Se acuerda? Y que el eterno Dios a través de Moisés le cambia el nombre y le pone el nombre de Yehoshua en hebreo, transliterado como Josué, pero en hebreo es Yehoshua. ¿Y recuerda cuál es el nombre en hebreo original del Mesías, de Jesús? ¿Usted se acuerda? El nombre es Yehoshua, pero recordemos que también dijimos que en hebreo se usa esos nombres extendidos, pero también los nombres cortos, y que el nombre extendido es Yehoshua, pero el nombre corto o abreviado es Yeshua, que significa Yahweh salva, porque el Padre nos salva y nos rescata únicamente a través de quién, de Yeshua, y solamente a través de él nosotros podemos ser ingresados o introducidos a la tierra prometida. Entonces, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Escuchar la voz del pastor. ¿Para qué? Para entrar a la tierra prometida. Yo le pido, por favor, que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, porque hoy vamos a alternar lo que se conoce como Antiguo y Nuevo Testamento, que por supuesto no es el nombre correcto, pero vamos a alternar los escritos anteriores al Mesías y los escritos posteriores del Mesías. ¿Listo? Juan 10, 27. Juan 10, 27. Mira lo que está diciendo el Señor, el Mesías Yeshua, el Señor Jesús. Mira lo que dice el versículo 27 de Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Sí ve qué es lo que tenemos que hacer nosotros como pueblo? Oír la voz. Y dice el Señor, y yo las conozco y me siguen. ¿Estamos siguiendo al Mesías realmente o no? Y el versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás
y ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, revisemos lo que nos quiere decir el Señor. El versículo 27 dice una grandísima verdad. Mis ovejas oyen mi voz, pero recuerde lo que nosotros hemos venido aprendiendo en meses anteriores, y es que en el contexto de Israel, en el contexto bíblico hebreo, cuando el Señor dice oigan, es oír para obedecer. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh es uno, es decir, oír para obedecer. En este contexto, el Mesías dice, mis ovejas oyen mi voz. Es decir, no solamente decimos, ay, tan lindo que habla Jesús, no, sino que oímos para obedecer. Y cuando yo oigo y le obedezco, entonces el Señor me conoce y dice, esta que está allá en Tunja es mi oveja y me está siguiendo. Si ve que no solamente es ser oidor, sino también es obedecer. Y viene el versículo 28 que tiene que ver con lo que estamos hablando de Josué y de ingresar a la vida eterna, y es lo siguiente: y yo les doy ingresar a la vida eterna, ingresar a la tierra prometida, que es lo siguiente, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y yo le oro al Señor para que nadie nos arrebate de su mano. Usted quiere también comenzar a orar: Señor, que nadie me arrebate de tu mano, que nadie arrebate a mi familia de tu mano, no importa las vueltas que pueda estar dando en este momento, aún por el mismo desierto, aún sin sentido, pero Padre, que nada ni nadie arrebate a mi familia de tu mano. Y entonces fíjese que aquí lo que está hablando el Mesías es: yo les doy vida eterna, y esa vida eterna tiene que ver con esa tierra prometida, con esa Canaán espiritual, con esa Jerusalén celestial. Y nosotros ingresamos allá, ¿cómo? Oyendo la voz de nuestro pastor. Por eso entonces, regresándonos a Josué, Israel debía escuchar la voz ¿de quién? De Yehoshua, es decir, de Josué, del pastor que es tipo del Mesías. Amén. De ahí, y póngale mucho cuidado, excúseme, póngale usted muchísimo cuidado, por favor, de allí que Josué debía tener mucho cuidado con las cosas que él le hablara al pueblo. Debía cuidarse mucho de las palabras que salieran como instrucción para el pueblo, para la grey de Dios. Por eso es que no en vano, amada congregación, como lo vimos hace 15 días, no en vano Josué esperó a Moisés abajo en el monte Sinai, cuando el eterno Dios estaba escribiendo esos preciosos mandamientos en tablas de piedra. Es que Josué fue testigo presencial de ello, porque escúcheme su merced, con esas palabras, con esas mismas palabras, Josué estaría apacentando la grey del eterno Dios, y ese alimento iría a nutrir a Israel en su paso por el desierto, de tal forma que ellos fueran introducidos en la tierra prometida. Y eso pasa exactamente igual con nosotros. Nosotros debemos ser apacentados ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios, porque esas palabras son nuestra vida. Esta palabra, ¿usted cree que la palabra que el eterno Dios le dio a Moisés es palabra de muerte? ¿Es palabra de maldición? Yo a veces no entiendo qué es lo que escucho de algunas personas que ostentan autoridad espiritual, pero el Señor dice que esa palabra es nuestra vida. Es más, usted recuerde cuando el Mesías fue tentado en el desierto. Mira, ¿por qué no? Le dice Satanás: ¿por qué no conviertes esa piedra en pan y con eso se te pasa el hambre de este ayuno de 40 días? Y el Mesías, ¿con qué le responde? ¿Qué hizo el Mesías? ¿Qué hizo? Le respondió con la ley de Dios, con la Torá de Dios, y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta, amada congregación, es la palabra que sale de la boca de Dios, de la cual nosotros nos estamos alimentando. Por eso ahora vamos a entender este capítulo tan enseñado por tanto tiempo de Josué capítulo 1. Por eso el Señor le advierte a Josué que debía esforzarse, porque él iba a ser el que entre a Israel a la tierra prometida. Y diciendo esto, yo le pido por favor que me acompañe a Josué capítulo 1. Acompáñeme a Josué capítulo 1. No nos vamos a detener mucho, porque recuerde usted que necesito ir al texto de Mateo, al final. Mientras usted busca Josué capítulo 1, permítame decirle algo, y es que el eterno Dios
el eterno Dios debía tener un cuidado especial con el pastor que pondría sobre su pueblo, porque ese pastor debía ser y debía hablar conforme a su voluntad. Por eso el eterno Dios no podía poner a cualquiera. Por eso el eterno Dios no podía poner al que de pronto fuese más cercano a Aarón o alguno de ellos, no. Fíjese que el Señor le venía haciendo ya seguimiento especial a Josué desde su juventud. Y así, mire, el Señor nos viene haciendo a nosotros seguimiento desde, ni siquiera de nuestra juventud, sino desde que salimos, yo creo, bueno, desde el parto de nuestra madre, más bien. Desde ahí el Señor nos viene haciendo seguimiento, desde que tenemos uso de razón y nos viene cuidando desde el vientre de nuestra madre, porque desde allí somos almas, amén. Y hay que orar. Mire, amada iglesia, yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad tremenda de orar para que en Colombia no se legalicen las cosas que el eterno Dios aborrece. Y la verdad, nosotros como congregación del eterno Dios tenemos esa responsabilidad, que el Señor preserve la vida de las almas aún dentro del vientre de sus madres. Amén. Amén. Josué capítulo 1, versículo 1. Vamos a entender ahora sí esto conectándolo con esa preocupación de Moisés en el sentido de que Israel no quedara como ovejas sin pastor. ¿Le parece bien a usted? Dice lo siguiente. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Yahweh, que Yahweh, ¿se acuerda cuándo fue que se murió? ¿Usted se acuerda que solo pudo ver? Ahí está. Que Yahweh habló a Josué o Yehoshua, como usted prefiere decirle, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Se acuerdan por qué? Ya lo vimos, todos estos sábados lo vimos. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Cómo quedaría Josué? Aunque él ya sabía, pero yo creo que le dieron nervios, probablemente. Versículo 3. Yo les he entregado, mire este versículo 3, y póngale usted cuidado a este versículo 3. Yo les he entregado, como lo había dicho Moisés, escuche esto, todo lugar que pisare la planta de sus pies. Todo lugar que pisare la planta de sus pies. Y como lo vamos a ver a continuación, y como lo hemos visto todos estos meses atrás, la condición para que el eterno Dios les entregara esa tierra que habían pisado la planta de sus pies, ¿cuál era? Que ellos amaran su palabra y guardaran sus mandamientos. ¿Ve? No era que yo saliera y pisar y comenzara a decir todo lugar que pisare la planta de mis pies es mío, es mío. Yo conocí a alguien que iba a los concesionarios y pisaba los carros nuevos, porque como todo lo que pisare la planta de los pies iba a ser de él o de ella, no voy a decir, pero lo hacían, lo hacían. ¿Cuántas veces uno también de pronto por ingenuidad, porque pues yo tampoco fui de mala, no, yo no pisaba carros ni motos ni nada de eso, pero cuántas veces uno le decían, venga, mire, este de pronto va a ser el terreno de la congregación de aquel entonces, yo no iba y comenzaba a pisar todo el potrero y uno hasta se le doblaban los tobillos pisando porque este es, Señor, lo que pisare la planta de mis pies, lo que pisare la planta de mis pies. Yo no como un chino chiquito en medio de esa ingenuidad, pero si nos remitimos al texto, el Señor no nos manda eso. Todo tiene una razón de ser y ese no es el contexto. Ahora, no le estoy disparando a nadie en particular porque yo misma caí en ese error. Yo soy la primera. Yo fui la primera que caí en eso. Versículo 4, ¿listo? Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos. Ay, ¿se acuerdan que hablamos de los heteos el miércoles anterior con Abraham? ¿Se acuerda? Ahí está, mire el resultado de la siembra de Abraham. ¿Se acuerda? A mí me gusta tanto porque toda la escritura se conecta. Por eso es que yo no tengo que hacer eso, que yo no sé cuál es el de deshojando margaritas, el escritor es deshojando las hojas de la Biblia. No, toda la Biblia tiene concordancia de Génesis, Apocalipsis. Mire el resultado de la siembra de Abraham. ¿Qué tal que Abraham no hubiese obedecido? Entonces, de toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, ¿será de quién? Será de ustedes territorio. Versículo 5, mire lo que dice. Nadie te podrá hacer frente. Este es otro versículo también muy interesante para que lo miremos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Le está prometiendo el eterno Dios a Yahweh.
Así como a Yahweh, le está prometiendo el Eterno Dios a Yahweh, a Yehoshua, a Josué. Así como estuve con Moisés, estaré ¿con quién? Contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero escúcheme antes de seguir, por favor, porque yo sé que muchos de ustedes, o muchos de nosotros más bien, me voy a incluir también, no sabemos este texto de memoria, pero este texto no sucede como producto de decretarlo, de declararlo, de memorizarlo, de ponerlo y de pegarlo y tapizar toda la habitación. Nadie me podrá hacer frente como estuvo con Moisés, así estará conmigo. No se trata de eso. Hay que recordar el proceso de Josué, el proceso que nosotros vimos anteriormente. ¿Qué fue lo que sembró Josué y qué fue lo que está recogiendo ahorita? Porque eso no se trata de, uy, fue un de repente. No, yo quisiera saber cuál es la base bíblica también para esos de repentes de Dios. Fue, un de repente, y uy, pero ¿qué fue? ¿Cuál de repente? Todo tiene que ver con procesos. Las cosas no me caen del cielo de la noche a la mañana. Y eso que de repente y de repente y de repente, como la lámpara de Aladino, cuando el Señor a mí me llama a ser obediente, me procesa, me disciplina, me prueba. Así como a Josué, nosotros lo vimos y no vamos a ahondar en eso porque los sábados anteriores lo hablamos. Amén. Viene el versículo 6 que dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y en este momento le voy a pedir a usted un favor. Si de pronto usted no escuchó esa enseñanza, hay una enseñanza en el canal de YouTube que se llama Hasak. Esfuérzate. Esa enseñanza es del 30 de enero de este año. Allí se habla, se desarrolla el tema de este versículo a mayor profundidad. Ahorita solo quiero tocar un solo texto, un solo versículo, porque necesito avanzar. Obviamente esto de esfuérzate y sé valiente es una cosa impresionante y preciosa. Por eso le voy a pedir el favor de que usted revise, si a bien lo tiene, ese video del 30 de enero de este año que se llama Hasak. Esfuérzate, así se llama, con J, con Z y K al final, Hasak. Ahora, entonces, esfuérzate y sé valiente, le está diciendo el eterno Dios a Josué, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Recuerde usted por esa enseñanza de aquel entonces que nosotros habíamos dicho algo, que la palabra esfuérzate es la palabra hasak, hasak. Y la palabra sé valiente o la expresión y sé valiente es la palabra behematz, es decir, hasak, behematz, esfuérzate y sé valiente. Ahora, exactamente, ¿qué era lo que le estaba pidiendo el eterno Dios a Josué? Necesitamos saberlo porque es lo mismo, es exactamente igual a lo mismo que el eterno Dios nos está pidiendo a nosotros. Entonces quiero pedirle un favor, sin que usted pierda de vista Josué 1:1, acompáñeme, solo vamos a mirar un texto de esto, solo vamos a mirar un texto para avanzar. Acompáñeme a segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 4, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 4. Solo ese ejemplo, aunque es mucho, pero solo ese ejemplo para que podamos un poquito dilucidar y entender qué fue lo que el eterno Dios le estaba realmente diciendo a Josué. Porque, reitero, no se trata de tapizar mi habitación con nadie me podrá hacer enfrente en todos los días de mi vida y todo lo que piso es mío y lo demás. Se trata del proceso de obediencia y de formación para que yo sea conforme al Señor. Amén. Amén. Segundo de Crónicas 31:4. Segundo de Crónicas 31:4. De Crónicas sí. Fíjese lo que dice la palabra. Mandó también al pueblo, está hablando del rey Ezequías, que fue uno de los reyes, que fue uno de los mejores reyes que ha tenido el reino del sur, que es Judá. Él y Josías, los que me conocen de hace años saben que yo viví enamorada de Josías toda mi vida, ¿no? En el buen sentido de la palabra, en el buen sentido del personaje, del corazón de Josías, pero bueno. Entonces mandó también al pueblo, el rey Ezequías, que habitaba en Jerusalén, al pueblo que habitaba en Jerusalén, ojo, póngale cuidado a esto, que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Yahweh, que dieran la porción para que ellos, que repítalo usted en su casa, por favor, para que ellos se dedicasen a la ley de Yahweh. ¿Listo? La palabra dedicar, ¿sabe qué palabra es? Es la palabra hasak, la misma, exactamente la misma que le dice el eterno Dios a Josué.
esfuérzate y sé valiente. Es decir, dedícate a mí, dedícate a mi ley, dedícate a mis mandamientos, porque tú vas a ser el pastor de Israel y a través de esos mandamientos, cuando tú estés instruyendo al pueblo, ellos van a entrar a la tierra prometida. Me acabo de acordar de algo, y es que yo no sé si fue el año pasado o antepasado o este año, no me acuerdo, hay una predicación, no sé, pero es así como que no está en el canal, se llama La Hoja de Ruta, y habíamos hablado de la hoja de ruta para poder entrar en la tierra prometida y habíamos tocado someramente también este tema. Yo no sé, de pronto si usted puede recordar y me ayuda a saber en dónde está, en qué canal está de YouTube. Todo esto, lo que estamos viendo del versículo 4 de Crónicas, ¿qué era lo que pasaba? Entremos unos minutos en contexto. ¿Por qué el rey Ezequiel les dice, bueno, entréguenle la porción a los levitas para que ellos se puedan dedicar a la ley de Dios? ¿Qué era lo que pasaba? Que en la época de Ezequías todo estaba descompuesto, todo estaba desordenado, porque el pueblo no cumplió la ley del eterno Dios. ¿Sabe por qué? Porque abandonaron la ley del Señor. Ahora, ¿qué pasó con ese templo tan suntuoso que había hecho Salomón? Porque es que si usted lee el templo de Salomón, Dios mío santísimo, qué cosa tan suntuosa. Cuando uno lee como Nabucodonosor y Babilonia lo desvalijaron, a mí me duele el corazón, qué cosa tan impresionante. Pero ¿sabe por qué ese templo quedó sin ser administrado? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque a los sacerdotes les tocó irse a labrar la tierra, porque el pueblo no había obedecido con el mandato de dar los diezmos, las ofrendas y las primicias. Y como el que no trabaje, pues que no coma. Entonces los sacerdotes comenzaron a aguantar hambre. Sus esposas, sus hijos, sus familias comenzaron a aguantar hambre y dijeron, no podemos. No podemos seguir así, necesitamos comida, necesitamos subsistir. Y les tocó irse a labrar la tierra, a hacer algo que el eterno Dios no les había mandado. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí y probablemente, si el eterno Dios así lo permite, lo veamos en alguna de las porciones de los miércoles. Se tiene la idea de que los diezmos únicamente era grano y únicamente eran los productos de la tierra o de los animales. Eso no es cierto, porque cuando la gente no vivía en Jerusalén, ellos tenían que vender y el resultado pues de la venta en dinero, ellos tenían que entregarlo en el templo, pero no es tema de hoy, no es tema de hoy, listo, pero entonces eso básicamente fue lo que pasó. Entonces el rey Ezequiel les dice, no, por favor, póngase en orden, den la porción a los levitas y a los sacerdotes que ellos necesitan para dedicarse, Hazak, a la ley de Dios, de tal manera que ellos les puedan instruir. Entonces, en ese sentido, es esfuérzate para Josué, para que él sea dedicado a la ley de Dios. Amén. Y viene la otra palabra que es ser valiente que habíamos dicho, yo no sé si usted se acuerda en ese entonces, que es la palabra emat. Y se acuerda usted que es el único texto que voy a citar porque lo demás está en ese video, pero estaba yo revisando y es importante que nosotros lo traigamos a colación ahora, especialmente porque hay personas que en esa oportunidad no estaban y también es importante que escuchen esto. El ejemplo que nosotros pusimos de esta palabra emat tiene que ver con el ejemplo de Ruth. Yo no sé si usted recuerde, yo espero que usted recuerde. ¿Se acuerda que Noemí perdió a sus dos hijos, y le sobrevivieron sus nueras, sus nueras? Y estas mujeres dijeron, no, nosotros, Noemí dijo, yo me regreso a Belén, y estas mujeres dijeron, nosotras nos vamos contigo, nos vamos contigo, nos vamos contigo, y en última Orfa dijo, ay, bueno, entonces yo, hasta luego, que les vaya bonito. Y Ruth, que era de Moab, un pueblo pagano, miren lo que responde, que es de las respuestas más preciosas que usted va a encontrar en toda la palabra, en toda la escritura. Ruth 1:16. Ruth le responde a su suegra. Ese debe ser como el amor que debe haber entre suegra y nuera. Yo lastimosamente no tengo suegra, pero no importa, estamos felices y en paz. Mire lo que le responde Ruth. Respondió Ruth lo siguiente. Respondió Ruth a Noemí, su suegra. Me parece tan preciosa Ruth, tan preciosa Ruth. Hay mujeres de tanto valor en la escritura, de tanto valor. Le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Y esta última parte, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios.
Y Ruth nos representa a nosotros, los que veníamos de las naciones y que ahora en el Mesías hacemos parte de ese pueblo de Israel. Y ahora podemos decir, Señor, somos parte de ti. Ese Dios de Israel es mi Dios, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios Abraham, Isaac y Jacob es mi Dios. Y yo no sé si usted en su casa puede darle la gloria al eterno Dios por esta preciosa palabra. Y fíjese que Ruth, ella no estaba detrás de un hombre, detrás de una mujer, ella estaba detrás del Dios de Israel, porque sabía que el Dios de Israel era el que le iba a dar valor, era el que la iba a hacer honorable, el Dios de Israel. Así como el Dios de Israel es el que nos ha hecho honorables a todos nosotros y el que nos ha dado valor. Amén. Y el versículo 17 dice de Ruth 1:17, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Es que la cuestión del sepulcro no era como nosotros la entendemos hoy en día. Algo entendíamos nosotros por la porción del miércoles. Así me haga Yahweh, ya conocía al Dios de Israel. Así, no dijo, así me hagan mis dioses paganos de Moab, no. Ella ya conocía y dijo, no, yo me voy con el Dios de Israel. Así me haga Yahweh y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Padre, si así le dijéramos al Mesías, Señor, ni siquiera la muerte hará separación entre nosotros dos, ni siquiera la muerte. Mire, en cualquier momento nos vamos con el eterno Dios, estamos de paso, somos peregrinos y la grandeza más grande será verle cara a cara y decirle, Padre, gracias por aguantarme todo lo que me aguantaste, gracias por consentirme y acá estoy, Dios de Israel, precioso y amado Dios de Israel. Y el versículo 18 dice, y viendo Noemí que estaba, ¿qué? Tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y la palabra que se traduce como resuelta es la palabra ematz, la misma que le dice el eterno Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente, ematz, es decir, esa valentía, esa es la decisión y la determinación de seguir, ¿a quién? ¿Al hombre? ¿De seguir al hombre? ¿De seguir la mayoría? ¿De seguir ese dicho que dicen, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Nosotros no somos como Vicente. Esa determinación para entregarnos al eterno Dios, aunque lo perdamos todo. Ruth pudo perderlo todo, ella pudo regresar a la casa de su padre en Moab, pero no quiso, a los dioses de su padre, pero no quiso, ella prefirió seguir al Dios de Israel. Y aunque nosotros, amada iglesia, mire, escúcheme, yo no sé si usted tiene ese mismo sentir, yo sí lo he tenido desde hace mucho tiempo atrás, aunque uno pierda amistades, aunque uno pierda el cariño de las personas, aunque pase lo que pase, el Dios de Israel no nos va a abandonar, amada iglesia. El Dios de Israel no nos va a abandonar. ¿Usted cree que el Dios de Israel no nos va a abandonar? Y eso era lo que el eterno Dios le estaba diciendo a Josué. Esfuérzate, dedícate a mí, dedícate a mi palabra y sé valiente, porque vas a tener que tomar decisiones aunque a la gente no le guste. Si tú las tomas de acuerdo a mi palabra, no importa, yo te voy a respaldar. Amén. Regresando a Josué capítulo 1, miremos el versículo 7, por favor. Solamente, y vuelve e insiste el eterno Dios, porque le tenía que quedar registrado en la memoria a Josué lo que tenía que hacer. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, Hasak Behematz, para cuidar, mire acá mire lo que dice, para cuidar de hacer qué, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Para qué es ese esfuerzo? ¿Y para qué es esa valentía? Amada congregación, muchas veces nos enseñaron y nos decían, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate para batallar, esfuérzate para conquistar, esfuérzate para hacer plata. Pero en este contexto, que es el contexto del eterno Dios, yo me esfuerzo y soy valiente. ¿Para qué? Para hacer conforme a toda la ley que su siervo Moisés me mandó. Misma ley que ahora su espíritu está escribiendo acá en mi corazón y en mi mente. Amén. Esfuérzate y sea valiente para que no te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y alguien dirá, sí, ve, Jimena, que es de prosperidad. No, señores, es que acá esta prosperidad es de empujar hacia adelante, para alcanzar el propósito por el cual el eterno Dios me infundió a mí ese aliento de vida. Mire, el ejemplo más sencillo que yo le puedo poner a usted es el ejemplo de las mamitas cuando están dando a luz.
¿Qué tienen que hacer ellas? Pujar, pujar. ¿Para qué? Para que ese bebé salga adelante, ¿sí o no? Para que salga. Es eso, ese prosperar es el empujar para que yo pueda hacer la voluntad del eterno Dios. De eso se trata la prosperidad. No es que a mí no me guste el dinero, entonces ahora dirán, no, no, Jimena no le gusta la plata. No, 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 pues no estoy enamorada del dinero. ¿Es necesario el dinero, sí o no? Mal haría yo en decirle que no. Yo no hice voto de pobreza cuando conocí al Señor. No, yo misma le oro al Señor para que me bendiga y para poder bendecir a otros, a otros. Pero no se trata de todo, de que todo lo que tiene que ver es con el dinero. Entonces, ese prosperar es que mi vida espiritual avance. Versículo 8. Vuelve y reitera el eterno Dios a Josué. Yo lo que no entiendo es por qué si el eterno Dios es tan reiterativo hoy en día se paran muchos a querer contradecir al eterno Dios. Es que como lo hablábamos una vez, lo único que falta es que les diga, venga Señor, lo disipulo porque como que usted no sabe Biblia. Es que es lo único que nos falta realmente. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que usted sabe que en hebreo es Torah, entonces vamos a leerlo como dice el texto. Nunca se apartará de tu boca este rollo de la Torah, sino que de día y de noche meditarás en él. Y en esa oportunidad aprendíamos que la palabra meditar es la palabra hagá, que no la vamos a ver hoy porque esa creo que también está ahí en ese video, tal vez no. Para que guardes y hagas, guardes, llamar, se acuerda que esa palabra el Señor nos las enseñó desde hace años, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué va a pasar? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo así? O sea que nunca me voy a equivocar y nunca me van a pasar cacharros en la vida. No, todo me saldrá bien para poder ingresar a la tierra prometida, que aunque me caiga el eterno Dios me levanta, que aunque de peque, que aunque quebrante un mandamiento, tengo un abogado que él sabe que me dolió y que me arrepiento y él me levanta y me esfuerza y me hace valiente. De eso se trata. De eso se trata, amados. Versículo 9, mira que yo te mando, mira que te mando otra vez, esfuérzate y sé valiente. Otra vez el eterno Dios, él sabía, y es lo mismo que nos está mandando ahora. No temas ni desmayes, porque Yahweh tu Dios estará contigo. ¿En dónde? En donde quiera que vayas, en donde quiera que vayas. Ahora, por eso el Señor le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque Josué era el pastor, el pastor sobre Israel, y el pastor que hace pastorear, dar aprisco, dar buen pasto a la grey de Dios, al pueblo de Dios, para que el pueblo pueda ingresar a la tierra prometida. ¿Cuál es nuestra función como pastores, como maestros? Hacer que ustedes ingresen a la tierra prometida, no que se llenen de plata. Para eso entonces yo le invitaría a que se hiciera de pronto un seminario de no sé, administración, de cómo ahorrar, de cómo hacer plata. Pero acá en las congregaciones no, porque el pastor vela por sus almas. Por supuesto que si necesitamos y es nuestro deber ayudar al necesitado, somos los primeros también en hacerlo con el mayor amor y el mayor corazón. Amén. Ahora, la preocupación entonces de Moisés. Vamos a ver qué era lo que estaba temiendo Moisés que pasara, que de hecho sucedió. Le invito por favor a que me acompañe a Jeremías capítulo 2. Ya puede quitar de su Biblia Josué 1 y acompáñeme a Jeremías 2, porque esto era lo que temía Moisés que pasara. De hecho, Josué, Yehoshua, con el último aliento de su vida, esto era lo que temía que pasara. Es más, como que profetizó que iba a pasar. Y sí pasó. Póngale cuidado a lo que dice Jeremías 2. Y mientras usted busca Jeremías 2, versículo 7, tengo que ponerme guantes de seda, porque no se trata de pronto lo que hablábamos el miércoles, de herir a nadie, sino de con humildad enseñar qué es lo que pasa cuando nosotros abandonamos la ley de Dios. Mire lo que dice, cuando los pastores abandonan la ley de Dios, pues nosotros con pastores. Jeremías 2, 7, 8. Y los introduje en tierra de abundancia. Vea cómo el eterno Dios cumplió. Mire cómo él cumplió. Para que comieran de su fruto y de su bien. ¿Lo hizo el Señor o no? Lo que prometió Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, ¿lo hizo o no lo hizo? Sí lo hizo. ¿Y qué hizo el pueblo? Apenas entraron, ¿qué hizo? Y contaminaron mi tierra. E hicieron abominable mi heredad. La tierra de la promesa. O sea, lo que prometió el eterno Dios a Abraham, y Abraham y Sara se esforzaron tanto nuestros patriarcas, y mire esto es lo que hacen, y mire esto es lo que hacen. Versículo 8,
Ojo como dice la versión tradicional. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Yahweh? Los que tenían la ley no me conocieron. Y mire cómo se tradujo en la versión tradicional. Los que tenían la ley no me conocieron. Pero ahí no dice eso, porque hay muchas personas que se excusan en solo este fragmento del versículo que no está traducido correctamente para decir, si ve, la ley no me deja conocer a mí a Dios porque es un velo que no me deja conocerle. Pero el texto realmente lo que dice es, y aunque tenían la Torá, no quisieron conocerme. Ah, eso es otra cosa. No preguntaron dónde está Yahweh y aunque tenían la ley que en Hebreos Torá, no quisieron conocerme. Fue que no quisieron. Y mire lo que termina diciendo el versículo. Y los pastores se rebelaron contra mí. Ahora usted va a entender por el temor de Moisés de que el pueblo no estuviera andando como ovejas sin pastor. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y mire esto. Mire esto. Esto me angustia a mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Es decir, los sacerdotes que eran los pastores del pueblo tenían la ley, pero no quisieron darla a conocer. Y hoy en día pasa igual. Hoy en día pasa igual, por eso el pueblo no conoce al eterno Dios y nosotros conocemos al Mesías a través de la ley, de los mandamientos y de los profetas. Y alguien dirá, no, Jimena, no mientas, solamente a través del Nuevo Testamento podemos conocer a Jesús. Ah, bueno, pues vamos a la evidencia bíblica. Usted sabe que todo lo que hablamos acá tiene que tener respaldo bíblico, si no, mejor no lo hablamos, ¿cierto? Lucas 24:25, voy a leerse. Lucas 24:25. Después de la resurrección, se encuentra el Mesías con algunos de los discípulos que no lo reconocieron porque él resucitó con un cuerpo diferente al que tenía antes de su muerte y de su resurrección. ¿Listo? Lucas 24:25 dice, entonces él les dijo, no les dijo insensato, les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Acuérdenme de decir algo ahorita de los profetas, por favor, porque si no se me va a olvidar. Acuérdense, todo lo que los profetas han dicho. Versículo 26. No era necesario que el Mesías, está diciendo el mismo Mesías, padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y mire lo que hizo Yeshua. Mire lo que hizo Yeshua dándonos ejemplo a nosotros como pastores, como maestros en formación, como ministros, y comenzando desde Moisés, desde la Torá, porque Moisés representa la Torá, la ley de Dios, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Cómo voy a hacer yo para conocer de él? A través de las escrituras. Y en esa época el evangelio de Mateo hasta Apocalipsis no existía, su merced no había sido escrito. Toda la ley de Dios me introduce a conocer al Mesías. Y conociendo del Mesías yo voy a conocer al Padre. Y en eso consiste la vida eterna. Si yo no conozco al Mesías, no conozco al Padre y no voy a entrar a la tierra prometida. Pero para conocer al Mesías y para conocer al Padre tengo yo que estudiar la ley de Dios, los mandamientos y los profetas. Porque si no lo hago, ninguno de nosotros va a entrar a la tierra prometida. Evidencia bíblica, bueno, Juan 17:3 dice, y esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua Mesías, a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida? En que conozcamos al eterno Dios y a su Hijo, a Yeshua. Volvamos a Jeremías 2, la parte segunda del versículo 8. Dice, y los pastores se rebelaron contra mí. Mire lo que dice. Ese era el temor de Moisés. Por eso el eterno Dios escogió a Josué y le te encargó. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Por qué creen que el eterno Dios fue tan enfático? Y lo es así con nosotros hoy en día. No estamos exentos de eso. Entonces los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Sí, gracias. La Biblia dice que el espíritu de los profetas tiene que estar sujeto ¿a quién? A los profetas. Lo que un profeta profetice tiene que estar sujeto ¿a quién? A los profetas. ¿A cuáles profetas? A los profetas de la Biblia.
lo que profetizan los profetas de hoy en día en el nombre del Señor tiene que estar acorde a lo que han profetizado los profetas, a lo que ha hablado el Mesías y a lo que han hablado nuestros apóstoles. Si no es así, no es un profeta del eterno Dios, no lo es. No lo es. No existe un profeta del eterno Dios que hable por el Espíritu de santidad, que niegue la ley de Dios y los mandamientos. Y si así hace, por más certero que pueda ser, es un profeta caído como Baal. Mire lo que, como Baal, no, como Balaam. Mire lo que dice el texto. Los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Hoy en día la gente se deja seducir. Me dijo que tenía las medias verdes y nadie sabía que yo tenía las medias verdes. No importa que hable en contra de la Torá de Dios y de los mandamientos. No importa, no importa. Y ese es un problema grave. Ese es un problema grave. Como pastores nosotros, ¿cómo nos rebelamos contra el eterno Dios? Cuando no usamos su ley, sus mandamientos, los escritos de los profetas, nos estamos rebelando contra el eterno Dios. Y alguien podrá decir, no, pero eso era en el Antiguo Testamento, Jimena, ¿cuándo va a entender? Listo, le voy a proporcionar evidencia bíblica. Acompáñeme si usted quiere. Yo le pido, sí, por favor, acompáñeme para que usted se dé cuenta y coteje que lo que yo le voy a decir realmente está en la Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 23. Hechos de los Apóstoles. Ya el Mesías había nacido, había muerto, había sido sepultado, había resucitado y el Espíritu del eterno Dios ya habíamos recibido esa promesa en Pentecostés. ¿Se acuerdan? A ver entonces si me explican este versículo. Entonces, mire, Hechos 28, 23. Y se lo voy a leer versión Reina Valera. Versión Reina Valera, dice lo siguiente, y está hablando del apóstol Pablo, si usted quiere verificar y cotejar los versículos anteriores, dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Dios como por los profetas. ¿Qué usaba Pablo para testificar de Jesús? ¿Qué usaba Pablo de acuerdo a esto? ¿Qué usaba? Ay, no, pero es que solo era los judíos. No, señores, era a todos. Recuerde que él es un profeta, un apóstol a los gentiles, tanto a judíos como a gentiles. ¿Qué usaba Pablo? Pablo desechó la Torá, la ley de Dios. No, quien diga sí, no está haciendo un estudio correcto de las escrituras, sino que se está dejando llevar por la tradición de Constantino en adelante, y eso nosotros lo vimos cuando hablamos de tabernáculos. ¿Qué empleaba Pablo? ¿Qué empleaba Pablo de acuerdo a la versión Reina Valera? Para persuadir a los demás de que conocieran al Mesías. ¿Qué empleaba? La ley de Moisés y los profetas. Yo tengo que hacer lo mismo. Yo no puedo hacer algo contrario a lo que hizo el apóstol Pablo. No puedo. Amén, no puedo. Yo creo que voy a avanzar. Mire, creo que me estoy, bueno, voy a avanzar y voy a terminar. Voy a quitar, creo que medio mensaje acá, pero voy a terminar y más bien que el eterno Dios me ayude a poder conectarlo con alguna enseñanza, porque realmente sí es fuerte. Mire, esto de los profetas es muy tremendo. Mire, es que acá, acompáñeme a Jeremías 50, mire. De eso se tratan estos momentos de estudio. Si no es hoy, ¿cuándo? Si no es hoy, es cuándo. Yo no quiero que el Señor me lo demande. Así que regáleme un poquitico de paciencia. Mire lo que dice Jeremías 56. Jeremías 56. Para ¿entendemos la preocupación de Moisés? ¿Entendemos la preocupación de Moisés de que Israel andara como ovejas sin pastor? Jeremías 50, versículo 6. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron desviar. Errar, dice la traducción Reina Valera, la versión. Por los montes se descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban los devoraban y decían sus enemigos, no pecaremos porque ellos pecaron contra Yahweh, morada de justicia, contra Yahweh, esperanza de sus padres. Como quien dice, si nosotros lo matamos, lo tienen bien merecido por dejar al Dios de Israel.
Y el mandamiento es: huyan de en medio de Babel y salgan de la tierra de los caldeos y sean como los machos cabríos que van delante del rebaño. Es decir, los pastores los hicieron desviar. ¿Sabe por qué? Porque no les enseñaron, así como Josué, la ley de Dios y los mandamientos. No les enseñaron la palabra, no se las enseñaron. Hablaban de su propio corazón. Es el problema con la revelación de la revelación y de la revelación y de la revelación. Algo aprendíamos esta mañana también, ¿no es así? Yo no entiendo, obedezco por amor. Obediencia sin contemplaciones. Y en el estar allá, acá, y mandan a las ovejas, como hoy en día las ovejas del Señor van de acá a allá, de allá para acá, de allá para acá, de allá para acá, y cuando quieren volver al redil ya no lo encuentran porque están total y absolutamente confundidos, y es una cosa seria. En estos días yo hablaba con mi mamá, hay un documental de un joven de los 80 más o menos. A este muchacho lo formaron siendo niño como teleevangelista en Estados Unidos, siendo niño. Entonces, más o menos estamos hablando de la década de los 70 y de los 80. Y entonces le enseñaban el discurso y lo que él tenía que predicar. Eso está en YouTube, está en inglés. Y él comenzaba su retaíla porque realmente él después da esa entrevista y mientras está haciendo el documental se le ve fumando, se le ve contando plata y se le ve con mujeres ahí, y él decía un poco de cosas y decía: miren, una de las cosas que yo hacía para que me llegara plata era cuando yo tenía el programa de radio, estaba orando y empezaba yo a decir cosas, el mensaje bíblico, y decía: hay una anciana que tiene sus ahorros en la caja de galletas de su cocina. Y él decía: usted sabe, en Estados Unidos en los 80, ¿cuántas ancianas no iban al banco, sino que tenían sus ahorros, sus billetes, sus monedas en cajas de galletas desocupadas de una cocina? Cientos de ancianas. Y este hombre se aprovecha, porque es que da rabia que se aprovechen de la bondad de las almas. Dios mío, de las almas generosas. Hay una anciana que tiene sus ahorros en una caja de galletas de su cocina. Ofréndamelo. Manda una ofrenda de tantos dólares. Y este hombre se ponía, mejor dicho, se jugaba de la risa. Y decía: usted no se imagina cuánta plata me llegaba, porque muchas ancianas son las que hacen eso en Estados Unidos. Y a mí me provocaba tenerlo, se lo juro que perdón por decir así, pero me provocaba tenerlo al frente. Me provoca. Hay una mujer que está planchando. Dios te dice esto. Ay, pero ¿cuántas mujeres no pueden estar planchando en el momento? Por eso, los profetas tienen que estar sujetos ¿a quiénes? A los profetas. Y voy a terminar ya, por favor, ahora sí, en Mateo 9, por favor, porque necesito conectar todo esto con el Señor, con el Mesías. Amén. Mateo 9. Yo creo que lo demás, que el Señor me ayude a reservarlo para otra ocasión. Mientras usted busca Mateo 9, Josué entonces sabía que él era el pastor que debía ingresar al pueblo a la tierra prometida. Por eso el Señor es tan reiterativo en Josué 1, ¿listo? Porque, reitero, lo que no quería Moisés era que el pueblo quedara como ¿qué? Ovejas sin pastor. Y recuerde que Josué es tipo de Jesús, o que Yehoshua es tipo de Yeshua en hebreo. Mateo 9, versículo 35. Mire lo que dice el Señor. Recorría Yeshua, o Jesús, todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto del evangelio del reino ha sido otra situación que la gente no entiende lo que es el evangelio del reino. Si usted me permite unos segundos, le voy a decir bíblicamente qué es el evangelio del reino. Con eso de una vez nos quitamos tantas mentiras de la cabeza. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese, amados, es el evangelio del reino, el llamado al arrepentimiento y a regresar al Padre y a su palabra. No le pongamos más cosas, por favor. Predicando el evangelio del reino. Versículo 36. De eso vamos a extendernos no hoy porque no se puede.
Y al ver las multitudes, acá está versículo 36, y al ver las multitudes, su Biblia, la versión tradicional dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa era la preocupación de Moisés. Ahora, si le leo lo que dice el texto, mire lo que dice el texto, lo que se tradujo como compasión es una palabra absolutamente difícil de pronunciar en griego. Voy a ver si me aventuro, es la palabra esplagnisomai, dificilísimo, pero si quiere le doy la referencia en griego, la G4697, y mírelo cómo queda el versículo traducido, mire. Yeshua al ver las multitudes y al ver la multitud de Yeshua, se le estremecieron las entrañas, porque las multitudes estaban agotadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esta palabra de entrañas habla, esa palabra que es casi que imposible de pronunciar para mí, son las vísceras principales, el corazón, el hígado, el intestino, porque esas vísceras consistían en el asiento de las emociones. Y eso fue lo que se le conmovió al Mesías. Cuando el Mesías vio las multitudes, se le conmovieron las entrañas, como cuando uno siente un impacto y se estremece. Ustedes no han sentido, Dios no guarde, un impacto fuerte y se siente en sus entrañas que se estremecen por el susto, por la tristeza, por la angustia. Esto fue lo que sintió el Mesías cuando vio a las multitudes como ovejas sin pastor. Y amada congregación, yo creo que el eterno Dios hoy nos está llamando a ser como Josué, que es tipo de Yeshua, pero más que hacer como Josué, es hacer como el Mesías. Por favor, la conclusión de toda esta serie de mensajes es que podamos llevar una vida de integridad, que no caigamos en lo que diga la voz de la mayoría, que si la voz de la mayoría dice yo no tengo por qué obedecer a Dios porque estoy bajo la gracia, nosotros hemos entendido qué es lo que significa estar bajo la ley y estar bajo la gracia. No nos dejemos seducir por las voces de la mayoría, porque eso fue lo que les pasó a Israel. Se dejaron seducir por esos 10, que seamos como esos dos, como Josué y como Caleb, y que nosotros seamos como esos pastores que dice el Señor, que hablan de su ley, de sus mandamientos, de los profetas, porque como dijo Pablo, esa es la forma en la cual nosotros vamos a hacer que la gente conozca del Mesías, y conociendo del Mesías, conocerán al Padre, y de esta forma podremos hacer que otros entren a la tierra prometida. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Dios del cielo, por este tiempo, Dios soberano. Te damos gracias, Señor Dios eterno. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por cada vida que hoy está aquí conectada, Señor. Danos la fortaleza, danos el valor. Ayúdanos a ser como Ruth, Señor. No importa quién nos deje, no importa quién, tal vez salgamos de los afectos de quien sea, Padre, con tal de que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Padre, ¿qué más pedimos? Con tal de que el Dios de Israel nos abrace, nos acompañe, nos levante, nos sostenga, nos sane, con tal de poder escuchar la voz de ese pastor que nos dice, si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les daré un paracletos, ese asesor legal que se ha traducido como consolador, pero que es ese asesor que escribe su ley en mi mente y en mi corazón, porque en eso consiste el nuevo pacto. Ayúdanos a ser valientes, que esta sea una congregación de valientes, que seamos capaces de dar todo lo que nos pide, Señor, para ti, en el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor allí. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Vamos a despedir a nuestros amigos de YouTube en este momento. Si este mensaje fue de bendición para ustedes de YouTube, le invito por favor a que le den like y compartir. Antes de despedirme de los de YouTube, quiero hacer también la invitación. Los miércoles cambiamos el formato. Estamos estudiando las secciones de las escrituras semanalmente y vamos a iniciar a las 7 de la noche en punto con la oración y la enseñanza.
Listo, con eso nos podemos ahorrar el tiempo pues como para concentrarnos en lo que tiene que ver con el estudio. Si alguien que nos ve por YouTube se quiere unir a ese estudio, usted va a encontrar en la descripción del video un WhatsApp, que es el número de WhatsApp de la iglesia. Si usted desea, nos puede enviar su nombre y le compartimos el link para los miércoles. Ahora sí, bendiciones para nuestros amigos de YouTube.